Nuestro tema de hoy se titula ¿por necesidad o por propósitos? Miren, nosotros podemos vivir satisfaciendo necesidades o cumpliendo propósitos. Esas son dos formas, hay dos caminos. Vivo para llenar esas necesidades que todos tenemos o mirando qué propósitos se deben cumplir con nuestra vida. Primero vamos a ver qué dice Dios al respecto. Vamos a Mateo 6, versículos 31 al 33. Dios quiere que vivamos centrados o poniendo en primer lugar nuestras necesidades o nuestros propósitos. Y aquí vamos a ver en esta palabra en Mateo 6, 31 al 33, que no es que Dios dice que no estimemos las necesidades, tenemos que llenar nuestras necesidades, pero ¿qué estamos poniendo en primer lugar? Dice así Mateo 6 del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está claro. Ahí se habla de necesidades y propósitos. Aquí se definen las necesidades que todos tenemos y los propósitos que debemos tener y que todos también tenemos. Todos tenemos propósito en la vida. El problema es que muchas veces por estar pensando en lo que necesito y lo que necesito, no comprendo qué es lo que debo hacer, qué es lo que tengo que hacer, para qué he sido predestinado desde antes de la fundación del mundo y que se define entonces dándole forma a nuestros propósitos. No os afanéis, porque es verdad, todos tenemos que comer, beber y vestir. No podemos estar con hambre, con sed y desnudos, pero que esas cosas no nos gobiernen. Y aquí podemos agregar cómo nos divertiremos, qué haremos más tarde, qué zapatillas me pondré, qué haré para estar yo bien. Bien yo y los míos, que está bien. Pero si nosotros olvidamos que para el Señor más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, Él también con eso nos asegura que nos va a añadir esas cosas. No, Él nos va a añadir. O sea, pensar en los propósitos es pensar con más amplitud y más resultados. Porque cuando yo pienso en los propósitos de Dios, Él añade las cosas que necesitamos. Por eso no nos afanemos por esas cosas. ¿Qué es vivir por necesidad? Estar buscando qué es lo que debe entrar a mi vida. ¿Qué es vivir por propósito? Es vivir conforme a lo que a partir de mi vida y Dios usando mi vida va a servir, va a dar resultados, va a transformar. El que llena sus necesidades al final se queda llenando precariamente o no sus necesidades, pero el mundo sigue igual. Es más, sigue deteriorándose. Y al final el deterioro que hay alrededor termina dañando hasta la propia provisión de sus necesidades. Quien solamente vive por necesidades está buscando cada día más y más y más llenar esas necesidades. Y como le pasó a Salomón y confesó en Eclesiastés, todo eso fue aflicción. Porque él necesitaba ver estos jardines, poseer estas fuentes, tener estas riquezas, tener estas delicias. Y por vivir llenando necesidades se sintió vacío. Porque a lo que a nosotros nos da propósito, lo que a nosotros nos da satisfacción real es vivir con los propósitos. Salmo 138, de hecho, nos recuerda que Dios puso en nosotros propósitos. Veamos que en el Salmo 138, versículo 8, se nos define que cuando nosotros vivimos para cumplir los propósitos, y específicamente los propósitos de Dios, por supuesto que vamos a transformar el mundo, pero también vamos a sentir la satisfacción y vamos a ver resultados. Vamos a Salmo 138, versículo 8, que dice esto: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Dios tiene propósitos. Es más, Dios no nos hizo porque nos necesitaba. Dios no necesita a nadie. Él está suplido en sí mismo de felicidad, de propósito, de gloria, de todo. Él lo hizo para cumplir propósitos. Para eso nos puso a nosotros. Y Él, cuando nosotros vivimos sus propósitos, nos sustenta en toda área, como ya lo vimos en Mateo 6. Pero también nos va formando y por eso comprendemos cómo a veces nosotros buscando llenar necesidades vivimos dificultades. Porque tal vez nosotros estamos desenfocados, pero Dios jamás. Eso lo vamos a ver más adelante. Es más, vamos viendo Romanos 8:28. Busquemos Romanos 8:28. Pero enfatizando este punto. Dios nos llama a nosotros para cumplir propósitos, no para llenar necesidades. Y esto vamos a examinarlo hasta cómo es mi vida de iglesia. Hay personas que van a la iglesia
buscan la palabra, escuchan adoración, oran para llenar sus necesidades. Pero bíblicamente el Señor nos dice que lo busquemos para vivir sus propósitos y en ese interín Él va a suplir nuestras necesidades porque Él es el buen pastor y nada nos faltará porque Él no quiere vernos necesitados, pero quiere que nos enfoquemos en el reino de Dios. Y por eso en Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el Señor nos llamó un día, tocó a la puerta y nosotros le abrimos el corazón y ahora Él cena con nosotros y nosotros cenamos con Él diariamente. Tenemos esa opción, pero es para ser formados como agentes de sus propósitos. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para nosotros? Y por eso a veces nuestra oración se queda chiquita porque le decimos, Señor, necesito. Y aparte de eso, necesito. Amén, para ti sea toda la gloria. Cuando más bien nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Tú tienes algo para mí. Pero si estoy pensando solo en mis necesidades, al final de cuentas, no voy a vivir tus propósitos. Y no veré ni siquiera la añadidura, que es la muestra del buen pastor que me dice que nada nos faltará. Miren, y en esto no quiero ser peyorativo, grosero, ni menospreciar a veces lo que nosotros hacemos. Pero a veces nosotros parecemos como los animalitos del bosque o de la casa, pues. ¿Qué hacen los animalitos del bosque o de la casa? Los domésticos, los salvajes, viven para llenar sus necesidades. Los animalitos no tienen sueños. Las ardillas, los pollitos, los conejitos no tienen sueños, sino están llenando necesidades y están completamente satisfechos en esa vida. Nosotros no somos animalitos ni de granja, ni de bosque, ni de calle, ni domésticos. Nosotros somos personas que estamos por encima de eso. Pero si en nuestra vida estamos solamente llenando necesidades y no viendo para qué servimos, lamentablemente tal vez nos parecemos a ese gatito que amamos en casa, que es bueno, es generoso, es cariñoso, pero no tiene propósito y no tiene una vida trascendente. Con esto, entonces, la gran motivación es examinar. ¿Somos personas que estamos pensando demasiado en nuestras necesidades? ¿O, al contrario, estamos viendo cuál es el propósito nuestro aquí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso está claro. El reino de Dios y su justicia en mi corazón y en mi ámbito, en mi familia, en mi comunidad. Sembrar la palabra y que esa palabra se vuelva estilo de vida en nosotros. Busquemos ese reino y el Señor, que nos ve mucho más que los animalitos del bosque, quiere que nosotros vivamos por sus propósitos y que pongamos en Él nuestras necesidades. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema de hoy. Yo sé que tú quieres que nosotros tengamos todo y que a ti no te molesta que nosotros queramos cubrir nuestras necesidades, pero cuando nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos y no en ti, entonces nos afanamos en todo lo que podemos hacer para llenar nuestras necesidades. Cuando vivimos de necesidad en necesidad, también tenemos una vida cortita. Lo que hacemos, si yo tengo un oficio, es para cambiar el mundo o para tener un salario. Si yo tengo una vida de iglesia, es para cambiar el mundo o para suplir mis necesidades. Si tengo una pareja, para transformar a través de matrimonio el mundo, empezando por el mundo de esa persona o para suplir mis necesidades. ¿Para qué tengo hijos? ¿Para formar personas con propósito o para suplir mis necesidades de afecto por medio de los hijos? Señor, gracias por esto que tú nos has enseñado y que hoy examinemos con esta palabra si estamos viviendo para suplir necesidades o para cumplir propósitos. Gracias por lo que nos has enseñado, sabiendo que incluso cuando cumplimos tus propósitos, las necesidades entran a tu jurisdicción, responsabilidad y misericordia. En nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Amén.